Hola, que Dios les bendiga. Hi, God bless you. Estamos en este momento en un lugar muy especial, We are in a very special place right now. un lugar de mucho avivamiento. A place of great revival. Esto es en el Reino Unido, This is in the United Kingdom, en el lugar preciso justamente de Gales del Sur, in the South Wales, donde Dios usó un joven llamado Evan Robert. with God used a young man named Evan Roberts. Y queremos que usted pueda conocer parte del avivamiento, de lo que Dios hizo en este lugar. And we want you to be a part of the revival and what God did in this place. Y estamos con una de las personas, de las hermanas que está a cargo de este lugar. We are here with a lady and she is in charge of this place. Que Dios le bendiga muy May ricamente. God bless you richly. Thank you. ¿Cómo es su nombre? What is your name? My name is Bethan Jones. Quería que nos comparta acerca de lo que Dios pasó en este lugar. I would like you to share what God did in this place. This is, as you say, a very special place. It is called the birthplace of the Welsh Revival. Como usted dijo, este es un lugar muy especial de avivamiento. And it all began Todo Ah. comenzó with a young man Con un called hombre- Evan Roberts, con un hombre joven llamado Evan Roberts, who was born in this place called Lacher. que nació en este lugar llamado Lahar. He lived here with his family, Él vivió aquí con su familia, with his father Henry con su papá Henry and his mother Martha, y su mamá Marta, and the rest of his brothers and sisters. y el resto de sus hermanos y hermanas. They were a big family. Tenían una familia numerosa. The father was a coal miner, Su papá trabajaba en las minas and when Evan was just 12 years old, Cuando Evan tenía solo 12 años, his father had an accident in the coal mines. su padre tuvo un accidente en las minas. So Evan went down to help him. Evan fue a ayudarlo So he left school y él dejó la escuela and he went down to become a door boy in the mines. y él se fue a las minas a ser solamente un portero. When he went down the mines, he used to take his Bible with him. Cuando él se iba a su trabajo, se llevaba su Biblia. And if he had a few spare moments, he would read his Y si Bible. tenía tiempo libre, lo dedicaba leyendo la Biblia. He stayed there for a few years, Y él hizo eso por varios años. but his heart was on becoming a minister. Pero su deseo más grande era ser un ministro de Dios. Eso fue justamente lo que vivió Jesús, ¿no? It's more like what Jesus lived. Dice que Jesús ya desde muy pequeño los papás los habían perdido. It says that since Jesus was a little boy, he was about 12, his parents lost him in the crowd. Porque él estaba involucrado en los negocios del Padre, de Dios directamente, ¿no? Because he That's was busy with his father's business. That's Es right. justamente lo que Evan Roberts, siendo un niño, lo experimentó. And it's the same story with Evan Roberts. It's what he experienced, what Jesus experienced. Evan came to this chapel, Moriah, with his parents Evan vino a este lugar con sus padres, a esta capilla, on a Sunday, un domingo, and also for meetings during the week. y 4 servicios durante la semana. ¿Por qué no nos cuenta cómo comenzó? Porque seguramente los cultos serían muy tradicionales en este lugar, ¿no? Why don't you tell us a little bit how was the service during those times when he used to come to the Y, chapel? y de repente fue un cambio, no fue más la capillita, ya fue algo mucho mayor, grande, ¿no? Diríamos. And then later, it turned from a traditional service into something greater. Porque las multitudes venían y ya la capillita no podía albergar tanta Because gente. I think the multitudes were coming, people were coming, and so they couldn't
building, this chapel couldn't hold all these many people. Fue de un antes y un después prácticamente. So you esto. think it was a beginning, before and after, from this traditional service into what it was later? Can you tell us about that a little? A lot of people before the revival were coming to chapel fairly regularly, but there wasn't a lot of life in the services. Muchas personas asistían a esta capilla, muchísimas, pero no había vida en estos servicios. They were coming out of tradition. Era solamente tradicional. But when the revival actually broke out, Pero cuando vino el irrumpir del avivamiento, the services were full of singing. los servicios se llenaron de cánticos. ¿Cómo sucedió eso? ¿Fue de un día para el otro? Was- ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? How did it happen from one minute to the next, one day to the next, all of a sudden happen? Evan Roberts was praying for revival from the time that he was 14 years old. Evan Roberts siempre estuvo orando por avivamiento desde que tenía 14 años. And he wasn't the only one that was praying. There were other people in Wales praying as well. Y no era el único, había muchas otras personas en Gales orando por avivamiento. And the Holy Spirit came Y el Espíritu Santo vino. in great blessing only where people were praying. Y todos eran blancos y todos estaban orando. ¿Ya qué edad tenía él? Estaba ya un jovencito. How old was then at that time? He was 26 years old. Tenía 26 años. And he went to a very special meeting So, él vino a una reunión muy especial in a place called Blaenanner. en un lugar llamado Blaenanner. And he heard the minister called Seth Joshua. He was praying. Oyó a este ministro, Jasher, estaba orando él. And at the end of Seth Joshua's prayer, Al final de Jasher terminó de orar, al final que él terminó de orar, he prayed that God would bend us. él oró y dijo, Señor, quebrántanos. And Evan Roberts thought to himself, that's what I need, is for God to bend me. Y Evan Roberts dijo, eso es lo que yo necesito, que Dios me quebrante, So that I will be willing to go anywhere that he wants me to go, para poder estar disponible para ir a donde quiera que Dios me lleve and to do anything he wants me to y do. para hacer cualquier cosa que Él me pida. And he prayed that God would bend him. So oró que Dios lo quebrantara. He knelt down in the pew, So by se the seat, hincó en su banca and the Holy Spirit came upon him. y el Espíritu Santo vino sobre su vida. At the beginning of the week, Evan asked people to stand up and confess Jesus Christ publicly as their Savior. Al comienzo de sus reuniones siempre le pedía a las personas que se pusieran de pie y que aceptaran, que confesaran sus pecados y aceptaran a Cristo como su Salvador. At first, people didn't want to do it. Al comienzo la gente no lo quiso hacer. This was something different. Esto for era them. algo diferente. But they realized he was under the guidance of the Holy Spirit. Pero él comprendió que de todas maneras lo estaba haciendo bajo la guianza del Espíritu Santo. And they started to do exactly as Evan told them. Y ellos lo hicieron porque sabían que Evan estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Es como que había un muro protector en cada uno de ellos. It's like there was a wall of protection in each one of them. Es como que uno se resiste a decir que es pecador. Sometimes we resist ourselves to accept that we are sinners. Por eso la Biblia nos desafía a ir al quebrantamiento y al arrepentimiento, That's what the Bible tells us, that we need to come to brokenness. Yes. que es lo que siempre trajo el despertar de un avivamiento.
And brokenness and repentance is what always brought an awakening of revival. right. Siempre That's que, right. que la persona que se sintió en pecado o una nación que se dio cuenta que estaba en pecado, Every person or a nation then recognized they were sinners. es cuando luego vino un avivamiento. Is when then God would bring a revival. Cuando Dios le habló a Jonás enviando a Nínive, When God called Jonah to go to Nineveh. fueron pocas las palabras del mensaje, There were just a few words in his message, pero estaba enfocado en el arrepentimiento. but they were focused on repentance. Y toda una nación, Nínive, fue cambiada a través de una exhortación de Dios al arrepentimiento. And a whole nation was changed through the exhortation to come to repentance. A pedir perdón por sus pecados, a ser quebrantados. They were being broken and they were confessing their sins. Y aún lo vemos en el libro de los Hechos, And we see it in the book of Acts. que dice arrepentimiento y conversión para que vengan tiempos de He refrigerio. says to convert yourselves, to repent and convert, so then there will be some times of refreshing. Es decir, habla de una conversión, pero también de un arrepentimiento genuino. It talks about conversion, but also a genuine repentance. Es lo que el Señor le dirigió a Juan el Bautista. It's what the Lord told John the Baptist. Fue un mensaje muy específico de It arrepentimiento, was a very specific message of repentance. porque luego de eso vendría uno que es mayor, Because after him, there would be a greater one that would come. y no solamente que se iba a apoderar de uno, Not just the one was going to take control of us, sino que iba a venir el Espíritu Santo y fuego, but then he would baptize us with Holy Spirit and fire. que es lo que recibieron en el libro de los Hechos, y vino ese avivamiento. It's how the people in the book of Acts receive, and that's why they had a big revival, a big awakening. And the same thing happened here at Lacher when Evan Roberts preached. Y lo- He didn't always preach very long. Sometimes they were quite short sermons. Es lo mismo que sucedió aquí, como en el libro de los Hechos, cuando Evan Roberts predicaba, la gente se arrepentía, y no solamente que predicaban los sermones largos, eran pequeños sermones lo que él hablaba. But people did repent Pero la of their gente, sins. la gente se arrepentía de sus pecados. And that produced a change in the society. Y eso produjo un cambio en la sociedad. And people were not swearing anymore. Y gente ya no maldecía más. Yes, they were speaking purely. Y hablaban pura y sanamente. Yes, so people were full of joy and they were full of singing. Y la gente estaba llena de cantos y de gozo. But as you say, the repentance came first. Como tú dijiste, primero tuvieron que tener arrepentimiento. And many people were added to the church. Y muchos fueron agregados a la iglesia. Wow. Yes, and that carried on for about 18 months. Y Really, eso- the main revival lasted Con- about 18 months. Continuó más o menos unos 18 meses sin parar. Es decir, la gente tenía necesidad de Dios. So the people had a need of God. Los jóvenes dejaron las actividades deportivas para estar en la iglesia. So the young people left their games, their sports to be in church. Yes, yes. ¿Y dónde se reunían las multitudes? ¿Cómo hicieron con las miles y miles que venían? And where did they meet if there were so many people coming to these meetings? Did Well, they meet? They did, yeah. They met in this church and in other churches in the area in South Wales. Evan Roberts travelled to various places in South Wales to preach. Se reunían aquí en varias iglesias del área porque Evan Roberts viajaba a muchísimos lugares a predicar. And wherever he went, there were crowds of people waiting to listen. Y donde quiera que él llegaba había multitudes esperando que él hablara. But very often, the revival would break out in places where Evan Roberts was not going to be. You know, he wasn't always there. The revival broke out anyway. De todos modos, el avivamiento surgía en cualquier sitio. Muchas veces, aunque Evan Roberts no iba a llegar a ese lugar, había avivamientos en todo sitio.
It wasn't dependent on the presence of Evan Roberts. No dependía de la presencia de Evan Roberts, But it happened where people were praying. pero donde quiera que la gente se reunía a orar. Nosotros estuvimos hace unos días celebrando el centenario del avivamiento de Azusa. Last April, we were in California celebrating the 100 years of Azusa revival. Y ese hombre, William Seymour, trajo un avivamiento mundialmente. And William Seymour brought a worldwide revival. Y uno de los comentarios que él hace cuando le preguntan cómo comenzó el avivamiento, And one of these commentaries, then people ask, how do you start this revival over there? se calcula que un 10% de la población mundialmente fue alcanzada por el avivamiento de Azusa, California. They are calculating that about 10% of the whole world population got saved through the Azusa revival, Donde la gente también venía pidiendo perdón y arrepentida. where people were calling and they were repenting and their sins. Y una de las respuestas que él da es que él empezó a declarar avivamiento. And one of the things that they say is because William Seymour was declaring revival. Él empezó a pedir, no solamente él, sino pedía oración a otras iglesias que oraran por un avivamiento. He wasn't the only one praying for revival neither. He would ask other churches to pray for revival. Esto es porque él se comunicó por medio de cartas con Evan Roberts. It's because William Seymour was communicating with Evan Roberts through letters. Y Evan Roberts le dijo, una de las claves, de los principios, es que empiecen a orar por un avivamiento. And Evan Roberts told them, the key is then you start praying for revival. William Seymour era un hombre que salió de una familia esclava. Yes, and William Seymour came from a family that were like slaves. No tenía muchas posibilidades siendo esclavo. They didn't have a lot of possibilities, a lot of opportunity being a slave. Humanamente las puertas se le habían cerrado en todo lugar, aún las iglesias no lo querían. Humanly speaking, all the doors were closed for him. Even the churches did not like him because he was black. Y Evan Roberts le decía, tienes que seguir proclamando avivamiento. But Evan Roberts told him, you need to continue to declare revival. Le escribió 2 o 3 cartas nada más. He sent them 2 or 3 letters. Y William Seymour le decía, pero hay mucha gente que se opone a esto. And William Seymour would tell Evan Roberts, but there is so much opposition. Y Evan Roberts le contestaba, vas bien, tenés que seguir And adelante. Evan Roberts would say, doesn't matter, you have to continue on, you have to continue. Porque el avivamiento va a venir. Because revival is going to come. Así que Evan Roberts fue uno de los alentadores, promotores de la unción. So Evan Roberts is the one that he encouraged that revival and that anointing in Azusa. Es decir, este avivamiento que fue en Gales cruzó a California, a los Estados Unidos, This revival in Wales, it went overseas to United States. para que alcanzara al mundo entero con el So Evangelio. they could reach the whole world with the gospel of Jesus. Nosotros vinimos desde Argentina justamente ahora, We now came from Argentina junto a mi esposa, visitando algunas iglesias de with avivamiento. my wife visiting other churches where revival has happened. Nosotros vinimos de la iglesia justamente de Rey de Reyes desde Argentina, el pastor Claudio Freyson. We're coming from King of Kings Church with Pastor Claudio Freyson. Nosotros vivimos un avivamiento en el año 92 también en We Argentina, live a great revival in Argentina in 1992. donde nuestra iglesia de ser algunos hermanos poquitos, luego no teníamos más lugar. We were just a few people and all of a sudden grew up so big. Hoy somos miles que nos congregamos en ese lugar, We are thousands in our church, pero también tuvimos que pasar por un arrepentimiento. but we had to go through repentance. Así que yo creo que estos son los principios de Dios para que los cielos se abran, ¿no? I believe in these are God's principles so the heavens can open. Son las cosas que quedan escritas como testimonio, como memoria de donde Dios tocó las vidas, ¿no? There are those things that are for us to remember. They were like written for us to remember. En este momento hay personas que están mirando esta filmación, In this moment, there might be people watching this film donde seguramente se sienten atrapadas por el pecado,
where they maybe feel trapped by sin. El pecado lo que hace es no traer felicidad a la vida, What sin does brings you unhappiness. es robarle la paz, It steals your peace. es no poder experimentar la bendición de Dios. And they cannot experience God's blessing. La Biblia dice que Jesús vino al mundo enviado por el Padre The Bible says that Jesus came, he was sent by the Father en un acto de amor, in an act of love. para que nadie se pierda, sino que todos corran a la salvación. So no one would perish, but everyone will be saved. Él vino justamente a romper con el pecado, He came to break the sin. pero para esto tenemos que hacer lo que hizo usted. But for this, we have to do what you did. Tenemos que ir con nuestra vida a Jesús We have to come with our lives to Jesus y entregarle nuestra vida pidiendo perdón por nuestros pecados. and to give Him our lives and to ask forgiveness for our Es sins. el momento que cuando uno le entrega la vida a Dios y se arrepiente de sus pecados, When we repent and give our lives to the Lord, la Biblia dice que nuestro nombre es anotado en el libro de la vida the Bible says that our name is written in the book of life y comenzamos una nueva vida. and we start a new life. Yo quiero orar junto a usted, orar por los que están ahora mirando, I like to pray for those that are watching now porque hay muchos que están atrapados por el pecado. because there are many that are trapped by sin. Pero cuando viene esa unción justamente para salvar, When that anointing comes to save people, lo que estuvo acá en este lugar, what was in this place, esa impartición que vino pidiendo perdón sobre la gente del pecado, that anointing that came and caused people to repent of their sins, era Dios mismo que se presentó en este lugar it was God Himself that came to this place. y muchos se sintieron pecadores. And many felt sinful. Yo quiero orar ahora para que muchos que están atrapados al pecado, I want to pray for many that are trapped into sin, atrapados al juego, a la tentación, trapped into gambling or temptation, aquellas cosas, vicios, alcoholismos, those habits, alcohol, que están destruyendo los hogares, las familias, and are destroying your families or the homes. donde hay muchos hijos sufriendo. But there are many children that are suffering. Que Dios mande también ese fuego Then purificador. God would send that purifying fire. Vamos a orar juntos ahora. We pray together. Vamos Let's a pray poner ahí together. juntos Let's así, put ¿ok? our hands over to the camera. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, oramos ahora we pray now por aquellas vidas que están atrapadas al juego, for those lives that are trapped to the gambling, atrapadas a los vicios, trapped to alcohol, a miedos, a enfermedades, to habits, to vices, to sickness, a causa del pecado. because of the sin. Padre, trae convicción Father, ahora bring conviction now, para que haya un verdadero so quebrantamiento, there will be a true brokenness, un arrepentimiento genuino, a genuine repentance, para que corran hacia ti, so Jesús, then they will run to you, pidiendo Jesus, perdón por pecados. asking for their forgiveness of their sins. Ahora es el momento. Now is the moment. Hay muchos jóvenes que Dios está llamando. Many young people that God is calling. Hay jóvenes que están alejándose de Dios, There are many young people that are walking away from God. que dicen, yo no quiero que me hablen de Dios. They said, I don't want you to talk to me about God. Dios te está buscando God is looking for you. y te dice, hay una nueva vida, And He says there is a new life Hay for you. esperanza. There is hope for you. hay sueños que Dios quiere There darte are dreams that God has para for que seas you. un joven emprendedor, So then you're going to be a successful un young joven person. que conquistes en esta A vida young people that can conquer in this life a través de la palabra de Dios. through God's word. Ahora en el nombre de Jesús, Now in the name of Jesus, nosotros reclamamos por tu vida we pray for your life. para que tengas una experiencia con Dios, You will have a good que a través experience del with God. arrepentimiento, And through repentance, a través del perdón por tus through pecados, forgiveness for your sins, seas libre, you can be set free. seas libre, You will be set seas free. libre You will be set y que free. seas salvo And then you will be saved. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Recíbelo ahora. Receive it now. Recíbelo ahora. Receive it now. Aquellos ministros, aquellos siervos y pastores Those pastors and servants of God que están esperando en su that iglesia, are waiting in que their están churches, esperando en su that are ministerio, waiting in their ministry. un nuevo A tiempo. new time. El tiempo está llegando. The time is coming. El tiempo de Dios se está acercando. God's timing is coming. Así como Jesús lo dijo en Marcos capítulo 1. Just like Jesus said El it tiempo de Dios se ha in acercado. Mark 1, La gloria de Dios ha venido. God's time is at hand. The El glory of reino God- de Dios ya está aquí. The glory of God is here. Arrepentíos The kingdom of God is porque here. Dios está haciendo algo nuevo. Repent because God is Recíbanlo doing ahora. something
something en new. sus ministerios, Receive it in en your sus ministry, vidas, in your en life, su familia, in your ministry, in your aún life, mayor de lo que pasó en in este your lugar, family, even something great than it happened mayor in que lo this que life, pasó con Evan Robert, greater than what happened que with lo que Evan pasó Roberts, con William than Seymour lo que pasó con William Seymour y en México. tantos avivamientos In so many revivals, en distintas partes del mundo. in many times of the Recíbanlo world. ahora. Receive it now. En el nombre de In the Jesús name of Jesus, declaramos we declare que ese tiempo viene sobre that tu that vida, time is coming sobre over tu your life, iglesia, over your church, sobre tu familia, over your family, sobre tu ministerio, over your ministry, donde están ahí esos líderes reunidos. where those leaders are Reciban together. esta unción, Receive this una anointing, impartición an fresca impartation, para que las personas tengan convicción de pecado. fresh, so people will have conviction of En their el nombre de sin. Jesús, In the name of recíbelo Jesus, ahora. receive it now. Amén, amén Amen.